Libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Capítulo 4. El régimen en diversos países. Adecuado a la estación y al clima. Los alimentos utilizados deben corresponder al clima. Algunos alimentos adecuados para un país no serían en absoluto propios para otro lugar. Pero no todos los alimentos sanos de por sí convienen igualmente a nuestras necesidades en cualquier circunstancia. Nuestro alimento debe escogerse con mucho cuidado. Nuestro régimen alimenticio debe adaptarse a la estación del año, al clima en que vivimos y a nuestra ocupación. Algunos alimentos que convienen perfectamente a una estación del año o en cierto clima no convienen en otros. También sucede que ciertos alimentos son los más apropiados para diferentes ocupaciones. Con frecuencia el alimento que un operario manual o bracero puede consumir con provecho no conviene a quien se entrega a una ocupación sedentaria o a un trabajo mental intenso. Dios nos ha dado una amplia variedad de alimentos sanos y cada cual debe escoger el que más convenga a sus necesidades, conforme a la experiencia y a la sana razón. El Ministerio de Curación, 228-1905. Hay alimentos nutritivos en todos los países. Hagamos un progreso inteligente en la simplificación de nuestro régimen alimenticio. En la providencia de Dios, todo país produce artículos de alimentación que contienen la nutrición necesaria para edificar el organismo. Estos pueden presentarse en forma de platos saludables y apetitosos. Carta 135-1902. Si procedemos con prudencia, podremos conseguir en casi cualquier país la clase de alimentos que más favorece a la salud. Las variadas preparaciones de arroz, trigo, maíz y avena, como también las judías, porotos o frijoles, guisantes y lentejas se exportan hoy a todas partes. Estos alimentos, junto con las frutas indígenas o importadas y con la variedad de verduras propias de cada país, facilitarán la elección y la composición de comidas sin necesidad de carnes. Donde las frutas desecadas como uvas pasas, ciruelas, manzanas, peras, melocotones y albaricoques o damascos puedan obtenerse a precios moderados, se verá que pueden emplearse como alimentos de consumo corriente mucho más de lo que se acostumbra y con los mejores resultados para la salud y el vigor de todas las clases de personas activas. El Ministerio de Curación, 229-1905. Una sugestión para los trópicos. En los climas cálidos debe darse al obrero, cualquiera sea su ramo de trabajo, menos labor que en un clima más fortificante. El Señor recuerda que somos solamente polvo. Cuanto menos azúcar se introduce en la preparación de los alimentos, menos dificultad se experimentará por lo cálido del clima. Carta 91-1898. Se necesita tacto al enseñar la reforma pro salud. A fin de realizar nuestra obra de una manera directa y sencilla, debemos reconocer las condiciones a las cuales está sujeta la familia humana. Dios ha hecho provisión
para los que viven en diferentes países del mundo. Los que quieren ser colaboradores con Dios deben considerar cuidadosamente cómo enseñan la reforma pro salud en la gran viña de Dios. Deben avanzar con cuidado al especificar qué alimentos deben consumirse y qué alimentos no deben usarse. El mensajero humano debe unirse al ayudador divino al presentar el mensaje de misericordia a las multitudes que Dios quiere salvar. Carta 37, 1901. Cuidado especial que se necesita en países nuevos y en distritos pobres con respecto a la carne, la leche y los huevos. No prescribimos un régimen definido, pero decimos que en los países donde abundan las frutas, los cereales y las nueces, la carne no es alimento adecuado para el pueblo de Dios. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 359, 1909. El Señor desea que los que viven en los países donde se pueden obtener frutas frescas durante gran parte del año reconozcan la bendición que tienen en ellas. Cuanto más dependamos de las frutas frescas, tal como se las saca del árbol, tanto mayor será la bendición. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 134, 1902. Seguridad de ayuda divina. El Señor enseñará a muchos en todas partes del mundo a combinar las frutas, los cereales y las verduras en alimentos que sostengan la vida y no comuniquen enfermedad. Personas que nunca han visto las recetas para hacer los alimentos sanos, que ya están en venta, trabajarán con inteligencia, experimentarán con los productos alimenticios de la tierra y recibirán información acerca del uso de estos productos. El Señor les mostrará lo que deben hacer. El que da habilidad y comprensión a su pueblo en una parte del mundo, se la comunicará también a su pueblo en otras partes del mundo. Es su designio que los tesoros alimenticios de cada país sean preparados de tal manera que puedan usarse en los países para los cuales son apropiados. Como Dios dio maná del cielo para sostener a los hijos de Israel, dará a su pueblo en diferentes lugares habilidad y sabiduría para usar los productos de esos países en la preparación de alimentos que reemplacen la carne. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 132, 1902. El Señor quiere que en todo lugar se estimule a hombres y mujeres a desarrollar sus talentos en la preparación de alimentos sanos con los productos naturales de su propia región. Si miran a Dios y ejercen su habilidad e ingenio bajo la dirección de su espíritu, aprenderán a transformar los productos naturales en alimentos sanos. Así podrán enseñar a los pobres a proveerse de alimentos que reemplacen la carne. A su vez, los que reciban esta ayuda podrán instruir a otros. Una obra tal se ha de hacer todavía con celo y vigor consagrados. Si se hubiese hecho antes, habría hoy muchas más personas en la verdad y muchos más instructores. Aprendamos cuál es nuestro deber y luego hagámoslo. No debemos
ser incapaces ni depender de otros para que hagan la obra que Dios nos ha confiado. Joyas de los Testimonios, tomo 3, páginas 136 y 137, 1902. La recompensa de respetar las leyes de la naturaleza. El respeto manifestado al debido trato del estómago será recompensado con claridad de pensamiento y fortaleza mental. Vuestros órganos digestivos no se gastarán prematuramente para testificar contra vosotros. Hemos de manifestar que apreciamos la inteligencia que nos fue dada por Dios comiendo, estudiando y trabajando sabiamente. Nos cabe el sagrado deber de mantener el cuerpo en tal estado que tengamos un aliento agradable y limpio. Hemos de apreciar la instrucción que Dios ha dado sobre la reforma pro salud, reflejando en las palabras y en la práctica la clara luz que tenemos sobre este tema. Carta 274, 1908. Efectos físicos de comer en exceso. ¿Qué influencia tiene el comer en exceso sobre el estómago? Se debilitan los órganos digestivos, pierden vigor y sobreviene la enfermedad con toda su secuela de males. Si una persona estuviera ya enferma, de esta manera aumenta las dificultades que le sobrevienen y disminuye su vitalidad cada día que pasa. Exige de sus facultades vitales una acción innecesaria para hacerse cargo de la comida que ha puesto en su estómago. A menudo esta intemperancia se manifiesta en el acto, en forma de dolor de cabeza, indigestión y cólicos. Se ha puesto una carga en el estómago de la cual éste no se puede hacer cargo y sobreviene una sensación de opresión. La cabeza está confundida, el estómago está en rebelión. Pero estos resultados no siempre siguen al comer en exceso. En algunos casos, el estómago está paralizado. No se siente ninguna sensación dolorosa, pero los órganos de la digestión pierden su fuerza vital. El fundamento de la maquinaria humana resulta gradualmente minado y la vida se hace muy desagradable. Carta 37A, 1896. Os aconsejo que sigáis un régimen abstemio. Estad seguros de que, como centinelas cristianos razonables, guardáis la puerta de vuestro estómago, no permitiendo que pase por vuestros labios nada que sea enemigo de vuestra salud y de vuestra vida. Dios os tiene por responsables de obedecer la instrucción que os ha dado en la reforma pro salud. La corriente sanguínea que se precipita a la cabeza debe ser vencida. Hay vasos sanguíneos grandes en los miembros cuyo propósito es distribuir la corriente vivificante a todas partes del cuerpo. El fuego que encendéis en vuestro estómago está haciendo que vuestro cerebro sea como un horno calentado. Comed mucho menos y consumid alimentos sencillos que no requieran una preparación pesada. Vuestras pasiones animales deben morir y no deben ser mimadas y alimentadas. La congestión de la sangre en el cerebro está fortaleciendo los instintos animales y debilitando las facultades espirituales.
Lo que necesitáis es menos alimento temporal y mucho más alimento espiritual, más del pan de vida. Cuanto más sencillo sea vuestro régimen, mejor será para vosotros. Carta 142, 1900. Traba la maquinaria. Hermano mío, tiene usted mucho que aprender. Usted complace su apetito consumiendo más alimento de lo que su sistema puede convertir en buena sangre. Es un pecado ser intemperante en la cantidad de alimento consumido, aun cuando la calidad sea inobjetable. Muchos creen que si no comen carne y no se sirven de los alimentos más concentrados, pueden consumir de los alimentos sencillos hasta que no les sea posible comer más. Esto es un error. Muchos profesos reformadores en pro de la salud no son otra cosa que glotones. Colocan sobre los órganos digestivos una carga tan grande que la vitalidad del sistema se agota en el esfuerzo por deshacerse de ella. También tiene un efecto depresivo sobre el intelecto, pues se necesita el poder nervioso del cerebro para ayudar al estómago en su trabajo. El comer en exceso, aún de las clases más sencillas de alimentos, embota los delicados nervios del cerebro y debilita su vitalidad. El comer en exceso tiene un efecto peor sobre el organismo que trabajar en exceso. Las energías del alma se abaten con mayor eficacia por el comer intemperante que por el trabajo intemperante. Los órganos digestivos nunca deben ser cargados con una cantidad o calidad de alimentos cuya incorporación en el sistema abrume el organismo. Todo lo que se lleva al estómago por encima de lo que el sistema humano puede usar para convertirlo en buena sangre, traba la maquinaria, porque no puede traducirse ni en carne ni en sangre, y su presencia sobrecarga al hígado y produce una condición mórbida en el organismo. El estómago está abrumado en sus esfuerzos para deshacerse de ello, y entonces hay una sensación de languidez que se interpreta como hambre, sin darles a los órganos digestivos el tiempo para descansar de su duro trabajo a fin de reunir nuevas energías. Se lleva otra cantidad inmoderada de alimento al estómago para poner en marcha otra vez la cansada maquinaria. El organismo recibe menos nutrición de una cantidad demasiado grande de alimento, aún de la debida calidad, que de una cantidad moderada tomada a intervalos regulares. La digestión es ayudada por el ejercicio moderado. Hermano mío, su cerebro está entorpecido. Un hombre que disponga de la cantidad de alimento que usted toma debe ser un trabajador manual. El ejercicio es importante para la digestión y para gozar de una condición saludable del cuerpo y la mente. Usted necesita ejercicio físico. Usted se mueve y actúa como si fuera de manera como si no tuviera elasticidad. El ejercicio sano y activo es lo que usted necesita. Esto vigorizará la mente. Usted ni debe estudiar ni debe hacer ejercicio violento inmediatamente después de una comida completa.
Esto sería una violación de las leyes del organismo. Inmediatamente después de comer existe una poderosa demanda de energía nerviosa. La fuerza del cerebro es requerida para un ejercicio activo a fin de ayudar al estómago. Por lo tanto, cuando la mente o el cuerpo se hallan pesadamente cargados después de comer, el proceso de la digestión resulta entorpecido. La vitalidad del sistema que se necesita para llevar el trabajo en una dirección es distraída para actuar en otra. El ejercicio ayuda a los dispépticos porque da a los órganos digestivos un tono saludable. El empeñarse en estudio profundo o en ejercicio violento inmediatamente después de comer perturba el proceso digestivo, porque la vitalidad del organismo que se necesita para realizar el trabajo de la digestión es distraída a otras partes. Pero una corta caminata después de una comida, con la cabeza erguida y los hombros echados atrás, realizando así un ejercicio moderado, resulta de gran beneficio. La mente es distraída de uno mismo y llevada a las bellezas de la naturaleza. Cuanto menos atención se preste al estómago, tanto mejor. Si tenéis constante temor de que vuestro alimento os dañe, con toda seguridad lo hará. Olvidaos de vuestras molestias, pensad en algo alegre. El comer en exceso produce abundante afluencia de sangre al cerebro. El ejercicio es especialmente necesario para los de temperamento perezoso. Sueño perturbado, resultado de cenas tardías. La causa de la sensación de languidez. La complacencia debilita los órganos digestivos y disminuye el poder de asimilar. El estómago necesita tranquilo descanso. La ayuda del aire puro. La influencia del aire puro y fresco hace que la sangre circule en forma saludable por el organismo, refresca el cuerpo y tiende a fortalecerlo y a hacerlo saludable, mientras que al mismo tiempo su influencia se siente en forma definida en la mente, pues imparte cierto grado de compostura y serenidad, excita el apetito y hace que la digestión sea más perfecta, induciendo un sueño sano y dulce. Hay que conceder a los pulmones la mayor libertad posible. Su capacidad se desarrolla mediante el libre funcionamiento, pero disminuye si se los tiene apretados y comprimidos. De ahí los malos efectos de la costumbre tan común, principalmente en las ocupaciones sedentarias, de encorvarse al trabajar. En esta posición es imposible respirar hondamente. La respiración superficial se vuelve pronto un hábito y los pulmones pierden la facultad de dilatarse. Se produce un efecto semejante al apretarse el corsé. Así se recibe una cantidad insuficiente de oxígeno. La sangre se mueve perezosamente. Los productos tóxicos del desgaste, que debieran ser eliminados por la expiración, quedan dentro del cuerpo y corrompen la sangre.
No solo los pulmones, sino el estómago, el hígado y el cerebro quedan afectados. La piel se trina, la digestión se retarda, se deprime el corazón, se anubla el cerebro, los pensamientos se vuelven confusos, se entenebrece el espíritu y el organismo entero queda deprimido e inactivo y particularmente expuesto a la enfermedad. El Ministerio de Curación, página 207, 1905. Amén.